Melodía angelical, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Hay que deleitarnos en Él y Él va a contestar las peticiones, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, aleluya. No, esta mañana nos estamos deleitando, aleluya. No, esto es un banquete, aleluya. Es un banquete estar aquí ante la presencia del Señor, adorándole y bendiciéndole, aleluya. Aleluya. Ahora estoy segura que eso me da una enorme recompensa, aleluya. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora estoy segura de que eso me da una enorme recompensa. No sé cuándo ni cómo, pero Dios me concederá los deseos de mi corazón, pues esa es su promesa, aleluya. Y sus promesas son fieles y verdaderas, aleluya. Gloria a Dios. A veces nosotros prometemos cosas y no cumplimos, pero el Señor sí. Si Él la promete, Él la cumple siempre, aleluya. Gloria a Dios. En fin, entrégate por completo a Dios. Deja que Él sea el piloto de esa nave que es tu vida, y preocúpate por sus, y Él se preocupa por sus ideas. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no caerá. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no caerá. Mira tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Mira tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no caerá. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no caerá. Mira tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Mira tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. En el río que sople el viento, sigue usándola para la gloria de tu nombre. Ella es vaso útil en tu casa, Padre. Gracias te damos por ella en el nombre de Jesús. Amén. Antes que Zulma comience, quiero hacerle un recordatorio, y es en relación a la convocatoria que hizo la iglesia a los miembros, ¿verdad?, de nuestra iglesia, esta asamblea extraordinaria. Se conforme a las disposiciones del reglamento, por la presente se convoca a los miembros de la iglesia a la asamblea extraordinaria para enmendar el reglamento vigente en el artículo 2, declaración de nuestra fe, y añadir el inciso 10 sobre la celebración de los matrimonios. Esto va a ser el viernes 12 de junio a las 7:30 en nuestra iglesia. Así es que convoca a la secretaria de la Junta de Oficiales. Es bien importante que todos estemos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, porque como la hermana, igual yo estuve un poquito quebrantada de salud y todavía me estoy reponiendo, pero le tengo que agradecer a ustedes todos las oraciones, porque precisamente por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado aquí en la clase bíblica? Levanten la mano, por favor. ¿2? ¿Más ninguno? ¿3? 4. Ok.
Ustedes van a ser mis 4 ayudantes hoy. Porque a mí me encantó tanto esa clase. Yo me preparé esa clase porque la hermana Rebeca iba a dar la clase y yo estaba asustada porque ella es abogada y a veces le suben situaciones. Y entonces pues me preparé. Yo dije, bueno, si ella no viene... Entonces ella no llegó y yo empecé a dar la clase, pero ella luego llegó, entonces yo me fui y la dejé. Pero que me gustó tanto esa clase, que como la hermana me había invitado para que estuviéramos compartiendo hoy en esta mañana, pues yo dije, bueno, esto es, porque es que es un mensaje extraordinario. Y como ustedes saben, a mí me encanta el tema de los ángeles. Y este libro de los Hechos y el libro de los Hebreos, y toda la Biblia. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo que la iglesia se ha desentendido del tema. Yo no le voy a hablar necesariamente de los ángeles, pero sí quiero que estén bien conscientes y bien pendientes de que Dios, precisamente la hermana en el devocional leyó en el Salmo, ¿verdad? El Salmo 103. A ver si esto me quiere prender. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Tengan en mente eso. Pero vamos entonces ahora al libro de los Hechos, porque fíjense, si ustedes se fijan en Hechos 11, Hechos 12, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todos los sinópticos, los ángeles están en todas partes. Están en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Están en la resurrección de Jesucristo. Están en la tentación de Jesucristo. Y cuando digo ángeles, digo los ángeles del Señor. Porque hay otros que cayeron como ángeles y ya no son ángeles. No se confundan. Esos otros no son ángeles. Lo estoy hablando de los ángeles del Señor. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 12, como el capítulo 11 y anteriores capítulos, nosotros vemos cómo Dios usa ángeles para socorrer a la iglesia, ¿ok? En todo momento. Y cómo los ángeles son comandados por Dios mismo, que no es para que la gente los estén mandando para acá y para allá. La gente se cree que tienen dominio sobre los ángeles. Nadie humano tiene dominio sobre los ángeles, solamente Jesucristo, quien es el capitán, quien comanda a todos los santos ángeles, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo dice, que ellos ejecutan la palabra de Dios. Ellos no andan por ahí haciendo escante, haciendo lo que les da la voluntad. Y ahora también los domingos pusieron un programa de unos ángeles, yo no sé si ustedes lo han visto, The Touch of an Angel, algo así. Ajá, pero wow, que dicen unas barrabasadas brutales en contra de la palabra. Y a veces uno cae, ay, ¿por qué de los ángeles, abuelo? Eso no sirve, hermano. Inclusive puede atraer hasta pensamientos erróneos en términos de la fe. Pero si usted lo ve, véalo con cuidado, véalo, ¿verdad? Pasándolo por el filtro de las palabras, si es que a usted le interesa. Pero los ángeles no son como los presentan ahí, eso en primer lugar, porque los ángeles son espíritus incorpóreos, ¿verdad? No tienen cuerpo, pero hacen una teofanía, o sea, se convierten en visibles para los seres humanos cuando Dios los tiene que enviados en alguna misión. Y los ángeles tienen diversas misiones, como nosotros podemos ver a través de la palabra. Inclusive, ¿verdad? En esta porción de Hechos 11, vemos con ángel, se le parece a Cornelio y le da un mensaje. Pero el ángel no le dice sobre la salvación en Cristo, fíjense, eso no lo hacen los ángeles, porque los ángeles tienen unos límites. Eso es una tarea de la iglesia. El evangelismo es tarea de la iglesia, no de los ángeles. ¿Entienden eso? Ellos respetan. Porque el ángel se le aparece, le dice, mira, manda a buscar un muchacho que se llama Simón allá en Jope, que está allí en casa de otro Simón curtidor, allí al lado de la playa. Y le dice exactamente, hermano, Dios no habla con boberías y ¿cómo se llama? Redondeo, cosa de que la gente se confunda, ¿no?
Dios le habla exactamente lo que le tiene que decir a la gente y no hay confusión posible porque Dios no confunde a nadie. Dios es claro, escueto y cuando habla, habla claro. Amén, para que la gente entienda. Gloria a Dios. Así que yo trato de simplificar la palabra, ¿verdad? Porque esa es la idea que Dios tiene, de que todos entiendan y procedan al arrepentimiento. Amén. Los ángeles tienen un ministerio, como les dije, no voy a hablar de eso, sino que vamos a hablar de la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos son la iglesia aquí? La iglesia no son nuestras paredes ni este techo. La iglesia somos nosotros. Y como cantamos ahorita, ¿verdad? Y vimos en la palabra que hemos leído, ¿verdad? Nosotros somos triunfantes en Cristo. Aleluya. Pero la iglesia ha padecido, ¿verdad?, de persecución. Y a pesar de la persecución, la iglesia siempre ha sido triunfante. Voy a cambiar un poco el tema de los ángeles hacia la iglesia y vamos a ver por qué. Como vimos, Cornelio fue visitado por un ángel. Y ahora vamos a ver la acción de un ángel en este capítulo 12, que viene a ser doble, acción doble. No sabemos si es el mismo ángel, pero sí sabemos que tuvieron dos ministerios en esto. El 12 de Hechos. Vamos a leer solamente del 1 al 4. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y ahí viene el gran pero. Subrayen ese pero. Pero la iglesia, que somos nosotros y ustedes, hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que lo que hace a la iglesia triunfante es la oración, ¿verdad? Y que muchas cosas se presentan porque uno no ore. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Ustedes saben que orar es batallar contra las fuerzas espirituales. Orar es entrar en el terreno del enemigo. Y orar es también poner en acción las fuerzas poderosas de Dios. Y por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de tratar de no quitar de nuestras rutinas diarias un tiempo específico de oración, aunque se supone que nosotros estemos siempre orando. Orar sin cesar, como dice ella, es estar siempre en la presencia de Dios. Yo voy para aquí, voy orando. Voy para acá, voy orando. Me siento aquí, voy orando. Constante. Exacto. Voy guiando, voy orando. Voy fregando los platos, voy orando. Voy echando la ropa a lavar, planchando, voy orando. Eso es orar sin cesar. Pero hay un tiempo de oración que se hace en comunidad. Y este pasaje específico, capítulo 12, nos ilustra el poder, el triunfo de la iglesia contra las fuerzas del mal por reunirse en comunidad para orar. Yo creo que es muy importante lo que se hace aquí en esta mañana, todos los lunes. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos reunimos en los cultos, siempre oramos en nuestras casas, pero cuando hay unas peticiones especiales, ustedes están aquí como guerreros de oración, pendientes de lo que hay que batallar, y eso es lo que hace el triunfo de cualquier iglesia. Amén. Así que ustedes son, ¿verdad?, la iglesia triunfante de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces fíjense, ¿quién era Herodes el Agripa? Agripa 1. Le voy a dar unas cositas aquí de historia bien rapidita. Déjame mirar el reloj porque a mí me encanta hablar y ustedes ahora no tengan tanto tiempo. El hijo de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande. Aristóbulo murió en el año 7 a.C.
O sea, estos hechos que estamos hablando, más o menos, están como por los 41 años después de Cristo, del 41 al 44 después de Cristo. Herodes Agripa se gozaba de ser judío, él creía que él era la gran cosa, tú sabes, como pasa con muchos políticos. Él se consideraba medio judío o judío por su abuela, por parte de su abuela. Y entonces él leía la escritura todos los días para que ustedes vean, este hombre era un supuesto hombre religioso. Yo digo que la gente religiosa es la más peligrosa, y rima, ¿verdad? Religiosa, no podemos ser religiosos, porque los religiosos huecos mataron a Cristo. Y este hombre, Agripa I, era un hombre supuestamente religioso. Iba todos los días al templo, leía la palabra de Dios, le daban oportunidad de hacerlo, como era el rey, bueno, no había nadie que se opusiera. Entonces, Agripa I estuvo confabulado con diferentes personas y hubo unos incidentes hasta que él fue, creo que en el año 41 logró unir toda Palestina bajo su dominio. Eso, la cuestión del resto de la historia no es tan importante, pero lo importante es que es la primera vez que este hombre hace que esté unida ese territorio, después de muchos años, que más o menos fue como el año 7 antes de Cristo hasta ese tiempo. O sea, que habían tenido un reguerete de gobernadores. Pero fíjense, este hombre, como dice la Biblia y leímos, se dedicó, de momento, fíjense cómo dice, en aquel mismo tiempo rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y entonces mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo, ¿quién es? ¿Quién es Jacobo? El que mataron, el hermano de Juan, que es apóstol, ¿verdad? Entonces, yo siempre me preguntaba, y no sé si ustedes también, que se refiere a dos Jacobos, pero dice, ay, si mataron a Jacobo, ¿cómo Pedro le manda un mensaje a Jacobo? Pero es otro Jacobo, ¿verdad? El Jacobo que mataron es el primer apóstol, el que estaba en el círculo de 3, que era Jesucristo, Jacobo, ¿verdad? Y Juan, porque Juan y Jacobo son los hijos de Zebedeo, que son hermanos. Y esos fueron los que vino la mamá y le dijo, mira, que mis hijos se sienten a la derecha y se sienten a la izquierda. Entonces los demás apóstoles se enfogonaron con ellos, con esa pretensión, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que si ellos estaban dispuestos a beber de la copa que Él iba a tomar. Y ellos dijeron que sí, y efectivamente ahí está la copa. Pero eso sucede, Jacobo ya había tenido un ministerio en la iglesia, y la iglesia había gozado de un tiempo de no persecución. Había una persecución como esporádica, pero no constante, y la iglesia se pudo prosperar en medio de todo eso. Pero después que murió Esteban, entonces Herodes Agripa se pone gracioso, y como él se inicia como un rey sobre toda el área de Palestina, él dice, pues vamos a agradar a los judíos, porque él era pana con el Sanedrín, y vamos entonces a matar a estos cristianitos, ¿verdad? Entonces coge y se lleva, mata a Jacobo, espada, y entonces mete a Pedro en la cárcel. Pero, como vimos el pero aquel, ¿verdad? Tan pronto sucede esto, la iglesia se reúne en casa de ¿quién? ¿Saben los que cogieron la cárcel? ¿En casa de quién? De María, la mamá de Juan Marco, y Marquito, que escribió el libro de Marcos, ¿verdad? Es sobrino de Bernabé. Y ahí la mamá, doña María, tenía un caserón porque ella era una persona acomodada y tenía una especie de fortaleza allí. Y entonces ahí se habían reunido muchos cristianos, porque a veces dicen que fueron pocos, no, eran muchos cristianos que estaban reunidos allí en la casa de María, orando, intercediendo, y estaban como en comunidad. Porque fíjense que los cristianos del tiempo primitivo vivían juntos. La iglesia compartía comunidad, ¿verdad? Por lo tanto, estaban ellos ahí constantemente en oración.
Mientras Pedro estaba encarcelado, ¿cómo estaban aquella gente allí? Orando, intercediendo, pero dice la Biblia que era ardientemente. Ahora dígame usted cuál es la diferencia entre orar y orar ardientemente. ¿Ah? Con intensidad, con fervor, con ganas, con fuerza, con fe, ¿verdad? Con una entrega total. Ajá. Con un sentido de ¿qué? De urgencia. Porque acuérdense que Agripa había puesto a Pedro y lo tenía al rescoldo, como decimos nosotros, para luego pasarlo y picarle la cabeza. Porque ¿sabe quién era Herodes Agripa? El hermanito de Herodías, la que le picó la cabeza a Juan. O sea que eran unos nenes traviesos. Era familiar. Era medio travieso, yo digo, pero eran más que traviesos, eran terribles. Y entonces, eran asesinos, exacto, asesinos terribles. Pero fíjate que la oración de la iglesia desarticula el plan del enemigo. Óigame eso. Hello. Óigalo bien. La oración de la iglesia desarticula el plan del enemigo. Y se me erizan todos los pelitos al decírselo. Vuelvo y lo repito. Dígamelo a usted, dígamelo usted. La oración de la iglesia desarticula el plan del enemigo. ¿O no quiere decir desarticula? Pues mire, lo elimina. Lo pone cancelado. Lo destruye, en otras palabras. Porque no hay poder más grande que el de Dios. ¿Verdad? Y a veces nosotros pues estamos atribulados por nuestros problemas porque somos así. Y no me diga que usted no, porque yo sé que sí. Nosotros todos en un momento dado flaqueamos ante las circunstancias de nuestras vidas, que se presentan a veces terribles, dificilísimas. Pero nosotros sabemos que tenemos el poder de Cristo, y con ese poder desarticulamos el poder del enemigo. Y por eso es que es tan importante nosotros aquí todos los lunes en esta mañana. Amén. Yo no vengo porque yo me acostumbré a que los lunes es el feriado de los pastores. Pero me encantaría. Ajá, el día libre. Igual que de los zapateros y de los y de la beautician. Porque como los pastores trabajan mucho toda la semana, pues el lunes lo cogen libre. Pues me acostumbré a eso, ¿verdad? ¿Ah? Ajá, para recargar batería. Pero gloria al Señor. Pero es bien importante, hermano, ¿verdad? Que nosotros meditemos en algo aquí que este pasaje nos presenta. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo si nosotros tenemos poder para desarticular el poder del enemigo? Y esas son cosas que nos vienen a la mente. Y dice uno, bueno, eso yo no lo entiendo, pero sigo siendo ¿qué? Creyente. No podemos dejar que eso nos saque de tiempo, ¿verdad? Porque fíjate, ¿ves? Yo sabía que alguien me iba a llamar. Tengo que ver, perdónenme. Entonces fíjense que nosotros sabemos que van a venir circunstancias, ¿verdad? Que nos van a hacer meditar y nos van a hacer pensar en por qué Dios nos está permitiendo atravesar el calvario que estamos atravesando, ¿verdad? Oh, Dios. Perdonen. No te vas a ir. Estoy predicando, te llamo. Bueno. Nunca nadie me llama, pero gloria a Dios que me llaman, aleluya. Pues entonces nosotros sabemos que Dios a veces permite que ocurra el mal como un propósito excelso. Nosotros no lo entendemos, pero tenemos que demostrar la confianza, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo tengo el poder de Dios, ¿por qué me sucede esto otro, ¿verdad? O sea, estas son preguntas que nos van a venir a nosotros, porque somos humanos y tenemos a veces derecho de cuestionarnos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿verdad? Tuvimos un caso, yo no sé si la hermana Tata andando por ahí, no sé. Tata, ¿dónde tú estás? Se fue. Bueno,
Anyway, ella orábamos nosotros, yo creo que tú lo sabes, en los diáconos, estábamos orando siempre por una persona que estaba muy, muy enferma. Y el Dios, en vez de sanarla, pues se la llevó. Y nosotros, pues yo me sentí mal, ¿verdad? Porque yo siempre quiero que la gente sea sanada, ¿verdad? Pero en este caso nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que maten a Jacobo, que es un apóstol? ¿Y por qué rescata a Pedro? Pues eso no lo entendemos, pero Dios sabe. El momento de Dios llegará que nosotros entendamos las cosas, ¿verdad? Pero Dios tenía ya un plan con la vida de Jacobo, porque Jacobo pidió sentarse en la derecha del Padre. Y él dijo que él quería tomar de la copa, iba a tomar Cristo, y Cristo fue martirizado. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que eso es así, pero tenemos un entendimiento de algo, ¿verdad?, que pudiera explicar eso. Pero hay diferentes cosas que uno no entiende. ¿Por qué razón algunos niños tienen cáncer? Un ejemplo. ¿Por qué razón hay tantas cosas horribles que uno no quisiera que nunca sucedieran, ¿verdad? ¿Y por qué razón si oramos para que Dios proteja a los niños suceden cosas, ¿verdad? Y eso pues nos parte el alma, nos parte el corazón, nos aflige. Pero nosotros tenemos que cobrar ¿qué? Confianza y fe en el Señor, que Dios nos ha hecho grandes promesas. Y que hemos visto también que no solamente en el antiguo tiempo, sino en el tiempo presente, Dios hace realidad su palabra. Hemos visto grandes milagros ocurrir en nuestras vidas. Amén. No hay un amén, amén. Yo por lo menos he visto varios milagros en mi vida, yo no sé si usted, pero dice este salmo que ella leyó, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, porque a veces tendemos así, tú sabes, ser malo nos da Alzheimer espiritual. Pedro no se dejaba lavar los pies del Señor, y el Señor le dijo, Pedro, no entiendas ahora, vas a entender después. Exacto. Y eso para la iglesia también. Hay muchas cosas, exacto, que en el momento no las entendemos, pero que en su tiempo Dios las revelará. Amén. Ok, entonces nosotros ya sabemos que no era el mismo. Ahora vamos al hecho de cómo el ángel interviene directamente con Pedro. A mí me gusta eso, te lo digo, me encanta. Porque fíjese, ahí está Pedro acostado en el suelo. Yo me imagino, porque no lo dice dónde estaba él, pero él estaba dormido cuando apareció el ángel. ¿Cierto o no? Él estaba dormido, y lo que no sabíamos nosotros ni ustedes es que Herodes, Agripa el primero, había mandado a encadenar a Pedro a los soldados, porque Pedro ya se había escapado de la cárcel en 2 ocasiones anteriores. Y él dijo, Herodes decía, pero yo lo amarro a todos lados. Y si se va con los soldados. Puso 2 cadenas. Exacto, no solamente una, sino 2, porque estaba atado a los soldados y tenía 16 soldados guardándole, que normalmente eran 2. Pues él dejó allí 4 grupos de 4, y 4 por 4 es 16 en cualquier idioma, ¿verdad? Por lo tanto, Dios envió a un solo ángel. Y no dice el ángel, fíjese, porque el ángel de Jehová es una cosa, y el ángel o un ángel son 2 cosas diferentes. Es un ángel que es un siervo de Dios, es un ministro suyo, un enviado de Dios, un mensajero divino que tiene una misión que realizar en ese específico momento. Pero me gusta porque estaba la oración constante, llegando al cielo, y Dios le dijo al ángel, mira muchacho, vas allá y ocúpate de eso. ¿Verdad? Yo no lo iba a ir así. Y el ángel fue ¿a qué? A cumplir el mandato de Dios. No fue porque nadie lo llamó, ni que nadie lo envió, que la gente le oró, ángel tal, mándame esto, ángel tal, porque los ángeles hasta nombres le han puesto que nadie sabe de dónde los han sacado. No, ni lo voy a mencionar porque realmente eso no conviene. Pero fíjense que el ángel, lo primero que sucede es que aparece una gran luz. Eso me encanta. Eso es una señal de que aparece la presencia de Dios o algo divino, porque Dios es luz, acuérdense, no es tiniebla. Usted a veces tiniebla y olvídese de eso, que no es de Dios.
Dios es luz y Dios es amor. Esas dos cosas tienen que estar cuando se mueve la mano de Dios. Amén. ¿Por qué Dios no lo transportó ahí, de aquí a allí, como lo hizo con Felipe en diferentes ocasiones? Felipe, el apóstol, fue transportado en una forma extraordinaria de un lugar a otro. No me pregunte cómo. Dios puede hacer las cosas más increíbles que usted se pueda imaginar, sobre todo si hay fe. Pero estaba, ¿verdad?, esa disyuntiva. ¿Por qué Dios no lo transportó como un bueno, pues lo sacó de la cárcel hecho y lo llevó para allá? No, es que Dios hizo un sinnúmero de milagros. ¿Para qué? Yo entiendo, para contestar las oraciones de los santos. Porque yo digo, porque si lo hubiera hecho así, hubiera hecho más que un solo milagro. Ah, pues mira, lo transportó, lo sacó de la cárcel, como en otras ocasiones lo había hecho. Pero en esta ocasión fue una cosa bien maravillosa. Fueron muchos milagros. El primero, ¿verdad?, se aparece esa luz. En segundo lugar, Pedro está durmiendo profundamente. Y tú sabes que cuando tú duermes profundamente, estás tranquilo y no te das cuenta de nada. ¿Por qué a usted no le parece interesante que Pedro estaba durmiendo? Cuando él muy bien sabía que lo iban a sacar para degollarlo, para matarlo prontamente. Dios siempre llega en el mejor momento, en el momento oportuno. Ni llega temprano, ni llega tarde. Es puntual, esa es la palabra. Dios es puntual. Y ese ángel llegó justo antes, o sea, la noche antes a que Pedro le iban a sacar para matarlo. Eso me gusta, que Dios es puntual y nunca te va a dejar en vergüenza. Amén, nunca te va a dejar en vergüenza. Cuando llega ese ángel y se encuentra, ¿verdad?, ese cuadro, Pedro estaba roncando. Exacto, porque tenía confianza en Dios, un hombre de fe. Y entonces el ángel lo tocó y lo despertó. No sé si lo jamaqueó, pero le dijo: Pedro, levántate. Y él, yo me imagino, y lo dice la Biblia, y lo dicen los estudiosos, que Pedro creía que él estaba soñando, porque él no se podía, ¿verdad?, imaginar que en la condición que él estaba. Pero como en ocasiones anteriores Pedro había tenido, ¿verdad?, ayuda de los ángeles y había tenido ayuda del poderoso Dios, ¿verdad?, en cosas sobrenaturales, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que Pedro había sanado el cojo de la hermosa. Pedro se había puesto a predicar a ¿cuánta gente? A 3,000 personas que se convirtieron de un cantazo, como decimos nosotros, de una sola vez, ¿verdad? Y en otra ocasión a 5,000. Y en diferentes ocasiones Dios usó a Pedro, ¿okay? Le habló al Sanedrín muy valientemente y hizo un sinnúmero de milagros. Y la gente, cuando Pedro iba pasando, la gente que se sanaban con las sombras de Pedro. Nosotros lo cantamos, pero eso es así. Eso es así, lo dice la Biblia. Que la gente sacaban los enfermos, los ponían ahí, cuando él iba pasando, los enfermos iban siendo sanados. Y todas esas cosas habían sucedido y Herodes le tenía miedo. Mire, por eso lo mató a todo lo que pudo y le puso tantos guardias, pensando, ¿verdad?, que el poder humano es mayor que el poder de Dios. Es una ignorancia tremenda, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Señor le demostró quién es el que está con nosotros. Amén. Ese ángel, un solito ángel contra 16 soldados, ¿no le parece? Armados, ¿verdad? Entonces cuando le dice: levántate, Pedro, que se cree que él está soñando, que está durmiendo, se levanta también. Y entonces, ¿qué sucede? El ángel le tiene que decir todo lo que tiene que hacer. porque él está dormido. Tú sabes, cuando uno está dormido, como que, como que uno está desorientado, ¿verdad? Pues él le tiene que decir: mira, ponte, amárrate el cinturón, amárrate la sandalia. A mí me está gracioso eso, porque le tuvo que decir uno por uno las cosas que tenía que hacer. Y Pedro las hizo, ¿verdad? Y entonces, finalmente, me parece muy maravilloso, ¿verdad?, que antes de que Pedro se parara, las cadenas hicieron
¿Cómo harían? ¡Chacalán! ¡Chuculún! Cayeron al suelo. Pero fíjense qué importante esto, ¿verdad? Porque no hubo ¿qué? Mediación de espada ni de violencia. No hubo ninguna violencia ahí. Pero fíjense, los soldados se quedaron amarrados y él quedó suelto. Yo creo que los soldados se durmieron en ese momento. Los soldados quedaron dormidos. Pero yo no sé si ustedes han visto que en todas las porciones bíblicas, cuando aparece un ángel, la gente cae como muerta al suelo. ¿No lo han leído en la Biblia? Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que suceden. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no puede tolerar las cosas divinas, no las resiste. Por lo tanto, al ver un ser divino, especial, como un ángel, lleno de luz, imagínate, una cárcel que es una cosa bien oscura, bien maloliente, ¿verdad? Me imagino lleno de ratones y sabandijas. Y está, porque no crean, no crean que esa cárcel era como las de ahora, que tienen aire acondicionado y todas estas cuestiones, no. Eso era un sitio horrible, y además de eso, es un sitio donde tienen a los presos, y los presos, los romanos ponen a la gente presa, a todo el que arrestan va preso, hasta que se le haga juicio. Ya el juicio de él estaba decidido, porque ya Herodes tenía mala intención de matarlo, ¿verdad? O salían libres, salían para el juicio y luego eran ejecutados, y eso era todo, nada más, ¿entiendes? Y él lo que esperaba era eso. Pero gloria al Señor, ¿verdad?, que los ángeles andan haciendo la obra de Dios, pero ellos hacen una parte y nosotros hacemos la nuestra. Los ángeles no predican ni vienen a hacer lo que les da la voluntad, hacen lo que Dios les manda hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando, intercediendo y reclamando el poder de Dios. Amén. Qué bueno el Señor, amén. Qué lindo es el Señor, aleluya. Nosotros podemos concluir entonces que la oración de la iglesia es poderosa, ¿ok? Porque no, acuérdate, si la iglesia ora unida, si la iglesia ora ardientemente, sinceramente, porque a veces uno dice, vamos a orar por fulano, y uno dice, amén. Eso no es muy sincero, ¿verdad? Hay que decir, Señor, esto, lo otro, de corazón, que Dios sepa que de verdad yo quiero que esta persona sea sanada, porque Dios ve el corazón, ¿verdad? Yo no puedo estar engañando a Dios. Tengo que hablar sinceramente, tengo que pedirle a Dios en una forma gloriosa, amén. Entonces, vamos a ver en 12, 5 al 12, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Estamos resumiendo lo que ya hemos hablado, entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se cree que eso se llama la fortaleza Antonia, donde estaba Pedro, que era en la misma ciudad. ¿Okay? No es seguridad, pero algunos textos bíblicos dicen que al salir Pedro y el ángel bajaron 7 escalones, y la fortaleza Antonia es la única que había que subir 7 escalones para poder entrar a ella. Así que por eso más o menos se concluye, los eruditos y los estudiosos, que era en la fortaleza Antonia. Y tocando a Pedro en el costado, estoy hablando, o sea, no, voy al 7. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, subrayen del Señor, ¿verdad? Porque esos son los únicos que son ángeles. Y una luz resplandeció en la cárcel. Estamos diciendo que las cárceles son oscuras. En aquel tiempo no había luz eléctrica, ni foco, ni nada. Lo que habían eran antorchas o velas, y eso pues no iluminaba suficiente. Así que al aparecer el ángel y caer los soldados dormidos, ¿verdad?, pues entonces el ángel toca a Pedro y le despierta diciendo, levántate pronto. Ese pronto no es que hay que apurarse, no es que hay que apurarse, sino que el ángel está pidiendo a Pedro que se componga, que despierte, que se vuelva en sí para que él pueda seguir las instrucciones. Pronto quiere decir que ponte activo, levántate, ponte activo, y vamos a hacer lo que yo te digo, ¿verdad? Ese tipo de expresión.
Y tocando a Pedro en el costado le despierta, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Le tuvo que decir todo lo que tuvo que hacer. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ok, ¿por qué le dice amárrate? Porque los judíos usaban unas cotas bien grandes y largas, que si no se las amarran se pueden tropezar. Y como van ellos a caminar rápidamente, pues se tenía que poner el cinto. Creo que en algunos momentos eran como una X en el pecho y en el cinturón. Pero no siempre era así, pudiera ser en el cinturón nada más, ¿verdad? Entonces, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Envuélvete en tu manto y, la palabra clave, sígueme. ¿Verdad? Porque si Pedro se pone gracioso, a lo mejor las cosas no marchan bien. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. ¿Vieron lo que le digo? Él estaba pensando, pues esto es un sueño, es una visión, Dios me va a sacar. Pero él no entendía realmente, ¿verdad? Que en ese momento él estaba en esa situación. Algunos estudiosos dicen que él estaba en un trance. No me gusta la palabra trance, no la acepto. Porque un trance es cuando tú has perdido el dominio completo de tu voluntad. Y fíjate que él tuvo que ejercitar su voluntad. ¿Cómo la ejercitó? Se vistió, se paró y todo esto, lo otro, lo que el ángel le dijo. Así que él no estaba en ningún trance, nada. No estaba en ningún trance. Él simplemente creyó que él estaba en otra dimensión, o qué sé yo, soñando o viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, fíjense. Así que pasaron ya los 16 soldados, porque tenían 3 guardias, la de que estaba adentro y la de las 2 puertas. Las 2 puertas principales, la que es la puerta interior y la puerta exterior, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. De ahí se inventaron eso de las puertas automáticas. Sí, porque la palabra automate viene de automática. O sea, automate, o la palabra automática sale de automate. Quiere decir que esas puertas ni siquiera las tuvieron que tocar. Y no eran unas puertecitas, ¿entiendes? Eran unas puertas grandes, fuertes. O sea, que estaban allí para evitar que nadie pudiera entrar o salir, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue otro de los milagros, ¿verdad? Así que hemos visto ya cómo Dios está haciendo un sinnúmero de milagros para sacar a Pedro de esa situación. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia hacía oración ardiente por Pedro. Y entonces llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel no le dijo vete para aquí y vete para allá, porque Dios hace lo que le corresponde y tú haces el resto. A veces queremos que Dios haga nuestra parte y por eso no suceden las cosas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y si Pedro se queda ahí, ay, el ángel se me fue, ahora ¿qué yo hago? No, él dijo, Dios mío, dirígeme. Y entonces le vino a la mente la casa de Juan Marcos y decidió, fíjense, decidió ir allí, porque lo dice así, ¿verdad? Y él lo pensó. Y entonces Pedro, después que se va el ángel, vuelve en sí. ¿Cómo que vuelve en sí? Se dio cuenta que era verdad, que había sucedido en verdad lo que él estaba supuestamente viendo en visión, ¿verdad? Y entonces fíjense en las palabras de testimonio de Pedro. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Quiere decir que después que terminara la Pascua, el pueblo celebraba la Pascua, pero tenía en mente que iba a suceder, que ellos iban a ver ese circo, porque eso era un circo, ¿entiendes? Iban como a ir al Choliseo a ver un embeleco allí, o al Coliseo. ¿Por qué? Porque esa era la forma de entretenerse a esta gente, ¿verdad? Viendo cómo mataban a los cristianos o a cualquier otro, o viendo gladiadores matarse unos a los otros. Por eso no me gusta ni la lucha libre ni el boxeo. Perdonen, ¿verdad? Al que le guste, pues gloria a Dios, pero no me gusta porque viendo gente golpearse a mí no me da gozo.
ninguno. Y viendo gente violenta una contra la otra tampoco. Así que nosotros los creyentes, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos de lo que patrocinamos. Eso es una bendición adicional. ¿Verdad? Gloria a Dios. Así que, y además está comprobado, déjeme decirle que las noches que hay luchas libres y peleas de esas de boxeo, hay maltrato en los hogares. Eso está comprobado ya. La policía se prepara extraordinariamente para bregar con los casos de violencia doméstica, porque se ponen en un mode violento, la gente que se ponen a ver estas cosas, ¿verdad? Entonces, maravilloso, ¿verdad? Cuando fíjense lo que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Llegó a casa de María después que él lo decide. Y fíjense que llegó solito por sus propios pies. El ángel no lo trasladó. Y cuando toca la puerta, la gente estaba orando tanto, tan ferviente, que no esperaban que Dios le contestara. Porque somos así, hermano. Somos así. Estamos orando ahí, intercediendo, y cuando nos toca la puerta la bendición, como que, ¿será que Dios me contestó? Demasiado de rápido que me hayan contestado tan rápido. Exacto, porque fíjense, es que no era fácil salirse de las manos de Herodes Agripa, número 1. Ese era un rey malvado. Y ellos tenían miedo, ¿entiendes? Tenían temor. Y con toda, ¿cómo se llama? Con toda razón. ¿Por qué? Porque somos humanos y la carne teme. Pero ellos estaban luchando ahí en oración la batalla. Entonces cuando llega Pedro, sale la nena y dice, ahí está Pedro en la puerta. ¿Cómo lo supieron que estaba Pedro en la puerta? Porque ella no abrió la puerta. Yo me imagino que en aquel tiempo había como una puertita chiquita, como una mirilla. Y por la mirilla abrió, dijo, ¡ay! Se parece, ¡ay! No puede ser. Entonces fue corriendo y le dijo a la gente, y la gente dijo, mira nena, tú estás bien loca. Estás loca a la máxima potencia. Pero fíjense, los locos eran ellos, porque si estamos orando, pues ella no estaba loca, las más locos estaban todos ellos orando y sin esperar que Dios le contestara. Entonces la niña, Rode, con esta historia que cuenta Lucas y que cuenta también los hechos, bueno, Lucas escribe los hechos, nosotros sabemos que se las contó Pedro mismo a Lucas. Por lo tanto, él escribe los detalles. Fíjense que escribe todos los detalles. ¿Por qué? Porque Pedro de primera mano le hace este relato, no solamente a los que están aquí, quién sabe si Lucas estuviera allí, no lo sabemos, pero él sabe de primera mano todos los eventos que suceden ahí, inclusive el nombre de quien le abrió la puerta, porque si tú no tienes información de primer conocimiento, tú no sabes, bueno, alguien le abrió la puerta, ¿verdad? No sabían en casa de quién estaban, sí, sabían en casa de quién era el hijo de quién, y o sea, todos los detalles habían sido contados. Sí, eso nos da una evidencia bíblica de que esta historia es verdadera. ¿Están conmigo? No es un cuento de camino, no es una historieta, no es algo que alguien se inventó, porque hay que nombres y exactos eventos y cosas que concuerdan con la historia, porque fíjense, hay 3 historiadores, Josefo, creo que es Eusebio, y otro más que no me acuerdo. Esos 3 historiadores judíos corroboran, ¿verdad?, los eventos de Herodes Agripa. Y entonces, vamos rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, a ver qué hace Dios para proteger la iglesia. Finalmente, nosotros vamos a ver cómo Dios juzga a Herodes y cómo Dios hace la obra, y también es obra de un ángel. ¿Por qué? Como dijimos, Dios actúa en el momento preciso. Dios no actuó en el momento contra Herodes Agripa, porque fíjense, se me olvidó decirle que tan pronto se dio cuenta que Pedro no estaba, mandó ejecutar a los 16 soldados. O sea, y entonces nos preguntamos, ¿por qué murieron los niños en Belén? ¿Por qué murieron esos 16 soldados? Y uno dice, wow,
como que uno no encuentra respuesta a eso, ¿verdad? Yo digo, bueno, Señor, no lo entiendo. Bueno, aquellos querían matar a Jesús, y por matar a Jesús mataron a todos esos niños. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa del mal. Dios no hizo eso. Lo hicieron los malvados, ¿verdad? El mismo Herodes, ¿verdad? Ese fue otro Herodes. Pero en este caso, nos preguntamos, bueno, ¿por qué esos 16 soldados tenían que pagar eso? No lo sabemos. Quizás ellos también habían tenido que ver en la muerte de muchos otros cristianos, espada. No lo sabemos. No lo sabemos. Dios no fue el autor de la muerte de esos soldados. El autor de la muerte de esos soldados, ¿quién fue? Herodes. Eso está sobre su conciencia. Quizás porque dejaron ir a Pedro. Es lo que pasa. Lo que pasa es que los soldados pagaban con su vida si se les escapaba un reo. Y por eso fue que mintieron cuando en la resurrección de Cristo desaparece el cuerpo de Cristo. Porque a esos también le iban a matar. Pero no los mataron porque se confabularon. Y dijeron, vamos entonces a mentir y a decir que vinieron los apóstoles y se los robaron el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? O sea, que ellos negociaron por su vida. Pero en este caso, estos soldados pues dan su vida también, ¿verdad? En el caso de Pablo y Silas, el carcelero dijo, ¿cómo ahora voy a ser salvo? Exacto, vieron eso. El carcelero se iba a matar él mismo, porque le iba a costar la vida que todo eso. Gracias por recordarme. El carcelero se iba a matar él mismo, se iba a suicidar cuando él tenía la espada puesta para matarse en la oscuridad. El apóstol Pablo le dice, no te mates, que estamos aquí, no nos hemos ido. Y esa también me gusta, porque esa es otra ilustración de cómo el poder de Dios se mueve, ¿verdad? Que también se abrieron las puertas autómatas. Se abrieron solas. ¿Por qué? Porque la iglesia oraba también. Amén. Y entonces hubo un gran terremoto, porque Dios hace las cosas como Él quiere. No envió un ángel, pero envió un terremoto. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, me olvidó decirles que cuando aparece Herodes y la gente le dice, no, es su ángel. Es que los judíos pensaban que todo el mundo tenía un ángel guardián. Y ahí viene esa idea de las personas de otras religiones, ¿verdad? Ay, yo tengo un ángel guardián. Ay, y la oración, vamos a hacer la oración para el ángel guardián. Mire, no haré ningún ángel guardián, porque ore a Dios, que Él es el que manda el ángel guardián, si es que lo manda, ¿verdad? A mí me da gracia porque Jacobo Morales tenía un programa con Shori Castro y ellos se vestían de ángeles en una nubecita y se ponían con ese relajo, y me parece tan gracioso, ¿verdad? A lo mejor yo no le parecía muy gracioso, pero bueno, terminamos entonces, hermano. Ya habían 3 años que estaba gobernando este hombre, ¿verdad? Herodes Agripa. Dios no mató a Herodes de inmediato, porque nosotros sabemos que después que Pedro se escapó de la cárcel, él se fue a otro lugar, o sea que salió como misionero itinerante. Él no se quedó allí, porque obviamente su vida corría peligro, porque Herodes lo buscó hasta más no poder, se metió en las casas de los cristianos, viró todas las camas, abrió los closets, pero no encontró a Pedro. Pero Pedro le dice a Jacobo, el otro Jacobo, el hermano del Señor, que se haga cargo de la iglesia en Jerusalén. Y eso es bien importante, porque de ahí en adelante ya no se sabe dónde Pedro está, y eventualmente termina en Roma y se queda entonces y muere en Roma, ¿verdad? Lo que dice más o menos la tradición, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición. Entonces, hermano, fíjense que hasta es importante el oficio de los ángeles. Esta gente creían que cada persona tenía un ángel guardián que le había sido asignado, y parece que el mismo Jesucristo refleja esta creencia, que lo dice en Mateo 18:10. Esta noción de que cada uno tiene un ángel guardián fue vigorosamente sostenida por los primeros padres de la iglesia. Sin embargo, la palabra del Señor puede ser interpretada en que declara que el cuidado de los ángeles en general, y no de un solo ángel en particular, es relacionado
con la palabra de Dios para cada individuo. O sea, ¿qué digo yo con esto? Que nosotros tenemos derecho al ministerio de los ángeles. ¿Me están oyendo? Como creyentes en Cristo, tenemos el derecho de recibir la asistencia de los ángeles. ¿Conforme a qué? A que oremos a Dios para que los envíe. Si es su voluntad, los envía. Y si no, pues no envía nada, ¿verdad? Pero Él es Dios. Dios es el que gobierna. Amén. No nosotros. Ahora, Herodes Agripa se vistió tan bello y tan bello. Después que pasó el asunto Herodes le dio vergüenza y se fue de esa área a Cesarea. Y en Cesarea había un festival que se organizaba para darle honor a Claudio, que era el emperador. Y pues como Agripa era un alzacola, pues estaba allí, ¿verdad? Para honrar al emperador y qué sé yo qué. Y entonces habían juegos de esas índoles que había en los tiempos antiguos. Como ahora, ¿verdad? Pues celebran un festival y hay juegos de esto, de aquello, y la gente se reúne y habían los de Tiro y Sidón, que hoy es Libia, si no me equivoco, el Líbano, esa parte, en Beirut. Se habían venido porque ellos estaban enojados con Herodes. Y ellos querían reconciliarse con Herodes para que Herodes le quitara un embargo comercial que le había puesto. Le había puesto algo así como le hizo los Estados Unidos a Cuba, que no los deja entrar y salir mercancía. Y los de Tiro y Sidón estaban súper enojados con él, y Herodes igualmente, ¿verdad? Tenían una rencilla. Pero ¿qué pasa? Ellos vinieron otro reguerete de gente allí, se congregó un gran número de gente, pero Agripa, como le gusta ser la estrella del show, se vistió con una malla de plata, dicen unos historiadores, y Lucas dice que era como una especie de vestimenta, ¿no? de túnica, que estaba tejida en hilos de plata. ¿Qué pasa? Que como eso era el amanecer, tan pronto salió el sol y le dio a la cota de Herodes, pues aquello se formó una iluminación brutal. Y la gente en aquellos tiempos, pues, como no tenían conocimiento de las cosas que nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Pues empezaron a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Lo que quería decir, mira, nosotros te hemos considerado hasta el día de hoy como hombre, pero de aquí en adelante te vamos a declarar Dios. Y aquel Señor todopoderoso que está en el cielo, sabiendo que Herodes, eso era lo que él quería, ¿verdad? No rechazó la gloria, ni le dio la gloria a Dios, siendo supuestamente uno que en el templo leía la palabra. Acuérdense que todos los días leía la palabra y hacía sacrificio. Pues ese mismo instante en que la gente gritó y él negó darle la gloria a Dios, supuestamente uno de los grandes historiadores dice que bajó un ángel del cielo y se le sentó en la cabeza. Otros dicen que fue un gran búho, porque en esos tiempos había animales salvajes, y los búhos, déjeme decirle que son peligrosos. Pero otros, el mismo Lucas dice que fue un ángel del Señor enviado. ¿Por qué lo dice? Bueno, tiene su razón, y luego vemos si lo podemos entender. Porque el mismo ángel que salvó a Pedro probablemente tuvo la misma tarea de ejecutar al mismo Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes no solamente se hacía pasar por un judío religioso, sino que era un despreciador de la vida de los demás. Y sobre todo lo que le puso la gota que colmó la copa fue que se declaró el mismo Dios, aceptando la gloria de los hombres y no dándole la gloria a Dios. Y en ese instante el ángel ejecutó su palabra sobre él. Y por eso digo que los ángeles tienen misiones destructivas y misiones salvadoras. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Entonces ese hombre, Herodes, padeció de una gran enfermedad por 5 días, que dice la Biblia y dicen los historiadores que murió en una gran agonía, una agonía tan espantosa que no se la deseamos a nadie, ¿verdad? Que sucedió que se lo comieron vivo unos gusanos.
y explotó y murió como si fuera en vida, comido por los gusanos, y dice que estaba tan apestoso que nadie lo soportaba acercarse a él, o sea que se corrompió su cuerpo en vida, o sea que sufrió una muerte espantosa y horrorosa. ¿Por qué? Porque mire, nadie puede tocarle a la niña los ojos de Dios y salir tranquilito por ahí. Y nosotros, la iglesia, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Sabían eso? Que nosotros no tenemos que vengarnos ni defendernos, pero tenemos quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos defiende. Pero tenemos también el poder y la autoridad de Dios para ejercitar el poder de Dios. Como iglesia somos triunfadores. Amén. Vamos a ponernos en pie. Somos más que vencedores, somos triunfadores. Vamos a orar, porque Dios es grande, misericordioso y bueno. Y cuando oremos, declaremos que Dios va a orar en nuestras peticiones. Y si estamos